Vamos a comenzar entonces con una exposición acerca de la visión de Danto acerca del arte contemporáneo. El libro que estoy mostrando es el libro más importante de él, después del Fin del arte. Lleva el subtítulo El arte contemporáneo y el linde de la historia. Y para hacernos una idea de este libro, ¿sí? Es un libro que surge a partir de unos artículos y se publican aproximadamente por el año 1984. Se puede encontrar el texto completo en PDF, ¿sí? Si ustedes buscan Danto después del Fin del arte, lo van a encontrar perfectamente. Y probablemente hoy lleguemos a comentar sobre todo el primer capítulo de introducción que tiene el libro, que se titula Moderno, Postmoderno y Contemporáneo. Ya lo tengo rayado, etc. Y que lleva, obviamente, a un costado la obra de Warhol, la caja de Brillo Box. Una caja que contenía, en realidad es una reproducción hecha por Warhol de una caja de jabones, con la marca Brillo. ¿Sí? Esa es esta obra, que aparece continuamente como referencia a la visión y la exposición que hace Warhol. Creo que debería hacerles una introducción a ciertas ideas que maneja Warhol, Danto, ¿sí? Y que ya en el título del libro, después del Fin del arte, nos remiten a algunas obras de otros filósofos, ¿sí? En especial de los filósofos postmodernos. Fue Lyotard, ¿sí? Que por 1989, es decir, por la misma fecha en que escribe Danto, hablan de la condición postmoderna y el fin de los grandes relatos, es decir, el fin de la historia. Enunciado que, digamos, va a despertar una fuerte impresión, ¿no? Por lo apocalíptico del título. De la misma manera en que después del fin del arte nos puede asombrar también, ¿no? En ese sentido, en el sentido de, ¿cómo que se terminó el arte? ¿Sí? ¿Y de qué puede hablar después de ese final del año? Entonces, me parecía importante entender el contexto filosófico de Danto, a pesar de que Danto no se reconoce filósofo postmoderno, tiene un fuerte vínculo en esa corriente de la postmodernidad. Fue Lyotard, entonces, el que por esa fecha, y también por 1984, Lyotard escribe un capítulo, un libro dedicado, que se titula La posmodernidad explicada para niños, en la que, bueno, justamente centra una explicación, o fija una explicación sobre 4 grandes relatos que han perecido en esta época. Esos 4 relatos, o esos 4 grandes relatos que han muerto, son el relato cristiano, el relato marxista de la objetividad, el relato de la ilustración o de la edad de la razón, y el relato del progreso capitalista, de la idea del progreso en la sociedad capitalista. Esos 4 relatos, la idea del progreso en la sociedad capitalista podría vincularse
al positivismo, ¿no? Esos 4 relatos, dice Lyotard, han terminado. Se encuentran en este periodo. Disculpa, ¿el último relato cuál dijiste que era? El de la idea de progreso en la sociedad capitalista. Lyotard piensa que hay 4 grandes relatos, narraciones, historias, o construcciones históricas, mejor dicho, que terminan, mueren en este siglo XX, y ellas son la del relato cristiano, la del relato marxista, la del relato de la ilustración o de la razón, y el relato de la idea de progreso en la sociedad capitalista, que se vincula fundamentalmente con el positivismo. Lo que tienen en común esos 4 relatos para este filósofo postmoderno es su aspecto teleológico, es decir, la idea de que hay un fin a alcanzar en la narrativa que construyen estos relatos. En estas historias que construyen estos relatos, bueno, en cada uno se fija un fin final, una meta del desarrollo del relato. La época moderna, la época anterior a esta posmoderna, es la época del fortalecimiento del Estado, del hombre y la razón, ¿sí? De la normatividad, ¿sí? De la regulación de la sociedad. Esos son lo que llama Lyotard los imperativos fuertes, que caracterizan a esa etapa de la modernidad. Bueno, a partir de esta descripción de una crisis de los relatos, ¿sí? El posmodernismo va a proponer, ¿sí? un acercamiento por fuera de los relatos o de los grandes relatos. En el ámbito o en el campo de la estética, va a hablar de el no relato, de las tramas invisibles. Se puede ejemplificar con obras que no contienen una narración, ¿sí? Obras que hacen invisible la estructura del relato o la idea del relato. La estética, entonces, posmoderna, que surge de la mano de esta corriente filosófica, ¿sí? Va a insistir en esos aspectos de hacer desaparecer el relato, de no recurrir a historias que contar, y pasar de una concepción del hombre universal a el individual, al yo particular. Un poco parafraseando lo que decía Margaret Thatcher, la primera ministra británica, la sociedad no existe. Existe el individuo. Obviamente que esta cita de Thatcher viene de la mano porque esta posmodernidad es acompañada de la época neoliberal. ¿Sí? Es decir, está ahí el enunciado, el fin de los grandes relatos,
la aparición de las no historias, la supremacía del individuo sobre la sociedad, se pueden comprender si tenemos en cuenta que entonces se estaba implementando en gran parte del mundo occidental las políticas económicas neoliberales. Se podría entender, todo tiene una relación, ¿sí?, entre esos planteos filosóficos, esa visión de la humanidad como conjunto de individuos o como individualidades irrepetibles, y las políticas de valoración del mercado y de valoración del libre mercado. Se entiende entonces cuál es la idea de Lyotard para la misma fecha, para la misma época en que Danto aparece publicando, después del fin del arte, aparecen estas manifestaciones desde la filosofía sobre el fin de los relatos, el fin de la historia, la muerte de los grandes relatos, como lo venimos describiendo. En la estética, yo les decía, el posmodernismo va a insistir en el no relato. El no relato se puede ver, por ejemplo, en la obra, no sé si, no creo que la hayan escuchado, pero igual capaz que sí conocen de la existencia de la obra de de John Cage, que se llama 4 minutos 33 segundos, que es la obra de un pianista que se sienta frente a su instrumento y durante 4 minutos 33 segundos, ¿sí?, no hace nada, no toca el piano, es el silencio, es el murmullo del público, ¿sí?, es la respiración del músico. Bueno, lo pongo como ejemplo del no relato, de una estética del no relato. Ahora, en otros ámbitos, en la arquitectura lo que se va a ver es la siguiente situación. En la arquitectura va a existir las múltiples referencias a cualquier época de la historia, ¿sí?, sin que eso signifique un rompimiento o una continuidad con otras épocas de la historia, ¿sí? Así, un arquitecto podría utilizar un elemento decorativo del neoclasicismo en un rascacielos en pleno Nueva York. Podría utilizar elementos del barroco en un museo, digamos, de hierro y vidrio, compaginando o mezclando estéticas o elementos de diversas estéticas, ¿sí?, sin que por eso el acto en sí de la obra signifique una continuidad o una revaloración del barroco en lo contemporáneo. No, no, no es ninguna valoración, es simplemente hacer uso de. Utilizo elementos de acá, elementos de allá. Son referencias que yo llamaría ahistóricas, ¿sí? Y en filosofía y en historia, en cambio, si eso sucedía en la estética o en las estéticas, en la filosofía y en la historia, lo que sucedió a los grandes relatos, con esas finalidades y ese carácter teleológico, sucedió los microrelatos, ¿sí?, las pequeñas historias. La historia de el panadero
que vivió en el sur de Francia en el siglo XVII. Con una construcción de la idea de la historia, pero no para alcanzar un relato digamos, de envergadura universal, ¿sí? Sino algo particular de ese panadero del siglo XVIII o del siglo XVII, que no necesariamente se vincula con la idea del desarrollo del capitalismo, etcétera, sino simplemente como un fenómeno independiente y aislado. La historia se convierte más en una especie de caleidoscopio que en un relato organizado, ¿sí? Con un desarrollo al estilo en que trataba de explicar las evoluciones de las civilizaciones, un historiador como Toynbee. O sea, perdón, desaparecen las causas y consecuencias. No hay relación entre nada con nada. Exacto, exacto. ¿Qué podemos sacar en claro de una historia, una microhistoria de un panadero en el siglo XVIII? Bueno, que esa fue su forma de vida. Él tuvo una serie de particularidades que no lo conecta, el historiador no lo va a conectar con el resto de los trabajadores y artesanos del siglo XVIII, ¿no? Solamente lo va a ver como un caso particular. Lejos desaparecen lo que identifica determinados tipos de personas o de... Claro, cada no uno hay... es un ser extraordinario y diferente. Exactamente. Sí. No se trata de establecer ninguna explicación de los fenómenos sociales a gran escala, de épocas de crisis o de revoluciones, sino que simplemente se va al microrrelato, al caso particular. Otro filósofo de la misma corriente posmoderna, como Gianni Vattimo, va a proponer un intento por apoyarse en la idea del dialecto, de la filosofía del dialecto, en lugar de los grandes idiomas que abarcarían, ¿sí? Digamos, grandes conglomerados de culturas y de sociedades. Así que, un poco continuando la corriente de Nietzsche, la historia que se propone aquí es una historia múltiple, constituida por pequeñas historias o microrelatos, historias individuales, fragmentadas, ¿sí? Y muy lejos de querer generalizar. En esta corriente, ¿sí? Se ve, se observa una transformación del ser humano, pasando de una etapa que llaman en la del hombre prometeico, que sería el hombre, el ser humano de la modernidad, a el hombre dionisíaco, apoyado en el deseo, en el presente, sin referencias históricas. Capaz que las referencias son solamente las de su propio presente. Y es en cierta manera ese hombre dionisíaco, el ser humano
de la sociedad de alto consumo de la época actual. Otro filósofo de esta corriente postmoderna, o vinculado e incluyente en esta corriente postmoderna, es Derrida. Un discípulo de Heidegger que propone la idea de la deconstrucción. Deconstrucción. Hago la referencia a Heidegger porque en realidad es algo muy parecido a lo que proponía Heidegger, que él llamaba la destrucción del relato, y aquí lo sustituye por la deconstrucción, en donde la historia o las historias no tienen una organización, sino que presentan una multiplicidad caótica. Son historias múltiples, caóticas, no tienen persistencias, no tienen elementos de continuidad. Finalmente, obviamente que el posmodernismo también llega a su crisis. Una crisis que la sufre incluso ese sistema neoliberal, con la idea de la globalización. La idea de globalización se apoya en una voluntad de unificar la Tierra bajo un sistema universal, ¿verdad? Es decir, hasta la isla más exótica y alejada de las líneas de comercio y de los mercados va a estar incluida en ese sistema. La globalización va a impulsar, incluso como una idea propagandística, va a impulsar una incorporación, una asimilación de todas las culturas a un sistema global. Digamos que la idea de lo fragmentado que proponía el posmodernismo queda debilitado frente a una globalización, ¿sí?, que arremete con cualquier fragmentación, con cualquier individualidad cultural o social. Y incluso desde aquellas universidades que apoyaban tanto el posmodernismo, ¿sí?, dejan el lugar a una teoría del enfrentamiento entre culturas, entre civilizaciones. Porque la idea o esta corriente de la globalización, que tiene sus filósofos, tiene sus medios de difusión, sus universidades que auspician a estos pensadores, etc., van a tirar abajo la idea de la fragmentación, a instaurar una nueva explicación universal. Una nueva explicación que
comprenda a cada uno de los ciudadanos del mundo. Pero esa idea de globalización puede sonar pacífica, pero en realidad se da en el marco de, en primera instancia, de el derribo, los choques de los aviones, ¿sí?, en las Torres Gemelas. Y la aparición de un discurso sobre la necesidad de imponer un modelo, que es el modelo occidental, a otras culturas, a otras sociedades que se resisten a eso y que fundamentalmente son las sociedades de Oriente. De aquí que toda esta historia de la crisis del posmodernismo termine con enunciados acerca del choque de civilizaciones. Un título, el de Choques de Civilizaciones, que remite a Samuel Huntington, que escribe por 1993 ya las bases de esta teoría de la globalización. ¿Me repetís el nombre y el año? Samuel Huntington escribe El choque de civilizaciones en el año 93. Ah, gracias. Digamos que aquí lo que yo les estoy presentando es el contexto en el que se da la presentación de las ideas de Danto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, yo les doy el contexto que me parece que corresponde a las ideas que maneja Danto, aunque él, digamos, no quiera ser identificado con el posmodernismo. Sobre todo cuando ya el posmodernismo ha quedado bastante atrás, ni siquiera los filósofos se lo toman muy en serio ya. Solo quedan los vestigios, ¿sí?, en gran medida del impacto de los títulos como el fin de la historia, el fin del arte. Danto, en este libro que estoy mostrando ahora, comienza diciendo que junto con un historiador del arte alemán, Hans Belting, junto con él, escribieron en la misma época sobre la idea de un antes y un después en la historia del arte. ¿Sí? Belting escribió en 1980 y pico, 84, un libro que se llama Imagen y Culto, y que subtitulaba Historia de la imagen anterior a la era del arte. Es decir, toda la historia de las artes visuales, pero vamos a sacarle el nombre arte. La historia de lo visual antes de la aparición del arte en el Renacimiento, y fundamentalmente hasta el siglo XV. A la vez que él propone pensar la imagen antes de esta época de la historia del arte, Danto dice, bueno, pero también tendríamos que pensar la historia de esto después del fin del arte. ¿Sí? ¿Cuál sería ese periodo
entre aquello que trató Belting, ¿no? Aquello sobre el arte pre-renacentista, el arte medieval, el arte romano, el arte de la Edad Media. ¿Qué sucedió entre esta época que se inicia con el Renacimiento y que termina en aproximadamente el año 1960? Bueno, lo que hubo antes del Renacimiento, Danto le va a llamar el premodernismo. A lo que hubo entre el Renacimiento y el año 60, 1960, la época del modernismo o de la modernidad, y a lo que sucedió luego, el arte contemporáneo o el arte post-histórico. Ven que cuando cito la idea de arte post-histórico, lo pueden entender bien porque acabamos de realizar una explicación acerca del posmodernismo, ¿no? La idea del fin de la historia, de los grandes relatos, ¿no? Ahora podemos entender de un modo más contextualizado las ideas que está manejando Danto en la década del 80 y del 90. De hecho, Danto maneja la historia del arte moderno, ¿sí? O mejor dicho, la historia del arte entre esta obra, la obra de Vasari, la vida de los excelentes pintores, escultores y arquitectos, una obra del año 1550 que dedicó Vasari a Cosme Medici, ¿sí? Es la historia que está entre esta obra y la obra de otro crítico norteamericano, antecesor de Danto, que es Grinberg, Clement Grinberg, cuyos artículos publicados en periódicos aparecían en la década del 40 y del 50. ¿Sí? Ujú. Así que, sí, el periodo anterior al de Vasari es el premoderno, que está entre el de Vasari y Grinberg, es el arte moderno. Vasari, un italiano, Giorgio Vasari, que trabajó como arquitecto, decorador, ¿sí? en Roma, en Florencia, en Nápoles, en varios lugares, y que en un momento determinado de su vida se dedica a escribir la biografía de los grandes artistas del Renacimiento. Entre esta historia, con este relato, y esta historia, la de Grinberg, ¿sí? Se encierra la época moderna, la historia moderna. Más allá de Grinberg, es Warhol. Más allá de Grinberg, comienza el momento post-histórico.
le voy a leer una parte de Danto que dice: pero ahora que Belting, el historiador alemán, ¿sí?, ha llegado a la idea de un arte anterior al comienzo del arte, anterior al comienzo de la utilización del concepto de arte, ¿no? ¿Se entiende? Debemos pensar en el arte después del fin del arte. Como si estuviésemos emergiendo desde la era del arte a otra cosa, nueva, cuya exacta forma y estructura resta ser entendida. ¿Cómo entender esa nueva forma? Es a lo que se va a dedicar Danto en sus textos acerca del arte contemporáneo. Así como, dice él, Belting se dedicó a lo que hubo antes, en ese momento proto-histórico, proto-moderno, le parece lógico entonces dedicarse a tratar el periodo post-histórico. Es una lógica que parte de la base de que es un hecho el fin del arte. ¿Sí? Como también parte de la base de que es un hecho el fin de los grandes relatos y el fin de los relatos históricos, que son justamente aquellas ideas que nosotros presentamos cuando hicimos el acercamiento a la filosofía postmoderna. Y continúa diciendo Danto: mi opinión no era que no debía haber más arte. Es decir, no dice que no va a haber más arte en este periodo postmoderno, en este posthistórico, sino que cualquier arte que surgiera debería crearse sin el beneficio de fortalecer ningún tipo de narrativa o relato en la que pudiera ser considerado como su etapa siguiente. Lo que había llegado al final era esa narrativa, pero no el tema de la narrativa. ¿Sí? El tema, arte, no había llegado al final. Lo que había llegado al final era la construcción de un relato acerca de la historia, la evolución, el desarrollo, los conflictos en el arte. Eso es lo que está diciendo Danto en este momento. Lo que había llegado al final es la narrativa, es ni más ni menos lo que propone hacer Lyotard al analizar los grandes relatos. Bueno, esos grandes relatos de la Ilustración, del cristianismo, del marxismo, del progreso, habían terminado, habían llegado a su fin. No la historia, sino esos relatos. Bien, ahora vamos a ver el siguiente planteo de Danto. Danto propone 3 etapas. Obviamente, y aquí hago un paréntesis, proponer 3 etapas construye un relato, construye una historia. Por más que ese relato, esa historia que, digamos, clasifica en estas 3 etapas, contengan una que habla de su finalización o de la finalización de un relato. Es decir, yo voy a construir estoy construyendo un desarrollo en 3 etapas que llamo premoderno, como ya les expliqué, basado en la mímesis, es decir, un intento por acercar la representación
a los efectos que los objetos y la luz producen en nuestros ojos. Llámese eso mímesis a un intento por acercar la representación a la realidad. Segunda etapa del modernismo, donde el arte se caracteriza por tener como tema al mismo arte. Cuando el arte deja de ser mímesis para ser exploración del color, exploración de los sentidos, de las emociones, para ser exploración de la forma, ¿no? Para negarse a, por ejemplo, la exhibición de un tema. Entonces, estamos hablando de lo que se llamaba entonces la pintura modernista. Y una tercera etapa que se llama el momento postmoderno o posthistórico. Tres etapas. La etapa del modernismo, de la época moderna, la etapa del premoderno, ¿sí?, es el de la mímesis, ¿sí?, que podría observarse en las obras del Renacimiento, del Barroco, ¿sí?, del siglo XVII, del siglo XVIII y finalmente incluso del siglo XIX. La época del modernismo, o de la pintura moderna, del arte moderno, Grimberg, el autor de estos escritos, ¿sí?, sitúa el inicio del arte moderno en Manet. Mientras que para Danto, el inicio de ese arte moderno se da con Van Gogh y Gauguin. ¿Por qué con Van Gogh y con Gauguin? No tienen por qué saberlo, pero sí tienen razón si lo preguntan, ¿sí? Les voy a mostrar una obra de Gauguin. Ahí va. Son posimpresionistas, ¿no? Exacto. Expresionismo. No, no son expresionistas, son postimpresionistas. Posimpresionistas. Ahora. Aquí, por ejemplo, pueden ver una obra de Gauguin que se llama Visión después del sermón. ¿Sí? Lo que
Lo que cuenta esta pintura es la salida de misa de unas señoras campesinas, bretonas, junto con el padre que está aquí a la derecha, y que al salir de la misa se encuentran con la lucha, un fenómeno o una presencia absolutamente sobrenatural de la lucha entre el ángel Gabriel. Y ¿cómo se llama? Que después se llamó Israel, ¿cómo que se llama? ¿Jacob? Jacob, ahí va. Jacob. Ahí va, y Jacob. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el arte moderno? ¿Por qué Danto fija este inicio de la etapa moderna o de la modernista con estos artistas? Van Gogh, que ustedes lo conocen más, y Gauguin, que con esta pintura lo estamos ejemplificando. Porque son los primeros en expresar una decisión clara, expresa, de apartarse de la mímesis, de la imitación de la realidad. Apartarse de la mímesis, de la copia de la realidad. A Gauguin no se le ocurrió un mejor color para el pasto, para el césped, donde se produce la lucha entre el arcángel y Jacob, que el color rojo. ¿Ves el cielo? No es el cielo, es el pasto. De hecho, algunas manchas que aparecen por acá, ¿sí? No sé si llegan a ver que hay unas manchas aquí, imitan incluso el pasto. Y hay una vaca que estaba pastando, pero bueno, quedó un poco alterada con la presencia del arcángel y Jacob, ¿sí? Sí. Pero bueno, se entiende que quedase alterada, pero en un contexto, el rojo, que no da cuenta de podríamos decir, un esfuerzo por acercar la representación a las características físicas, visuales de la realidad, ¿sí? Dado que ese lugar donde se desarrolla la lucha, donde pasta la vaca o donde se arrodillan las mujeres asombradas, no es más que el césped, pero en otra descripción absolutamente antojadiza, arbitraria de Gauguin y lejana a el espíritu de la mímesis, lejana del espíritu de imitar. ¿Se entiende? Entonces, claro, dice, estos artistas post-impresionistas, no Manet, sino estos artistas post-impresionistas, que exageran la forma, ¿sí? Que exageran exageran o deforman el color, lo suplantan por el color local, ¿sí? Que se dejan guiar por un criterio arbitrario e individual, bueno, representan justamente lo que se va a desarrollar luego en el siglo XX. Y ustedes me podrían decir, o le podrían decir a Danto, no, pero ¿y los impresionistas? Como dice Greenberg, ¿no? Como Manet. ¿Por qué no Monet? Con los nenúfares las pinturas sobre la catedral de Rouen. ¿Por qué no Monet con esa pincelada ágil, etcétera? Y es que si uno va a conocer las intenciones de Monet o de algún otro pintor impresionista, nos vamos a encontrar con artistas que, no contentos, no satisfechos, mejor dicho, con las representaciones de
miméticas anteriores dijeron, vamos a tratar de resolver los problemas de los efectos de la luz sobre los objetos, los efectos cromáticos, que nuestra vista o nuestro cerebro no puede descifrar con claridad o se deja confundir muchas veces. Un caso típico es, por ejemplo, algo que hace Gauguin en esta pintura, que es colorear, ¿sí?, de celeste las sombras, darle color a las sombras. Antes, ¿cómo se realizaba? Y se realizaba con grises, con el negro. ¿Cómo realizar una sombra? Bueno, un degradé teñido, infectado de negro. Y en este caso, los impresionistas, en el caso de los impresionistas, ¿sí?, se dieron cuenta de que ese intento de mímesis, utilizando las sombras cargadas de colores terrosos, de marrones, negros, etc., era una equivocación lejana a la realidad, lejana a la imitación de la realidad. Y que había que estudiar con claridad los efectos y los fenómenos de la luz. Bien, ese fue el intento de los impresionistas. Llegado Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Seurat u otros, estos artistas dijeron, basta ya de la realidad. Aquí el que impera, el que define, el que determina la cosa, soy yo, con mi arbitrariedad, mi voluntad expresiva, en el caso de Van Gogh, mi voluntad lírica, en el caso de Gauguin, mi voluntad formal, en el caso de Cézanne. ¿Sí? Entonces, tiene razón tanto en decir, bueno, aquí tenemos los primeros, o los últimos también, artistas pre-modernos, o los primeros artistas estrictamente modernos. Modernistas. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué establece Danto este inicio de la segunda etapa en el final del siglo XIX, con artistas como Van Gogh y Gauguin, y los inicios del siglo XX? Después del fin del arte, además, en ese primer capítulo, ubica la tercera etapa, la que él llama la etapa post-histórica, post la historia del arte, en Andy Warhol, y en particular en el ejemplo de las cajas de brillo, ¿sí? Ahí va, de las cajas de brillo o de otras obras que también reproducen fielmente el objeto elegido. No es un objeto encontrado, como Duchamp, ¿sí? No es el orinal, que es el objeto trasladado a el campo del arte, sino que es un objeto creado en el campo del arte que es idéntico al objeto que está fuera del campo del arte. Capaz que a ustedes les parece que exagera la importancia de esto, bueno, pero para Danto esto es importante. Voy a exponer ahora
lo que él considera algunas características de este periodo post-histórico. ¿Mm? Vamos a ver esas características. Sí, del periodo post-histórico. Abril dice, disculpen la demora, todavía no retengo el horario. Ah, llego tarde. Ok, no te preocupes, Abril. No veo la pintura de Gauguin. ¿En qué pantalla? Ah, ¿no pudieron ver la pintura de Gauguin? Yo la estaba mostrando y pensé que la veían. Sí, acá se veía. Ah, ok. Porque alguien preguntaba que no veía la pintura. ¿Se vio? Sí. Ok, Sí, me quedo. sí. Bien. Entonces vamos a las características que plantea Danto acerca de este periodo post-histórico. Las características del arte, o el del no arte. Exacto. Del arte, sí, del arte, porque él dice que no es que no haya más arte. ¿No? No hay historia. Ahí va, exactamente. Pero vamos a ver cuáles son, dice, las características de este arte, no arte, fuera del relato del arte. Él se cuida de no llamar a este periodo el periodo postmoderno. Post-histórico. Pero es ni más ni menos que justamente el concepto correspondiente del discurso de la filosofía postmoderna, ¿no? Lo que dice como primera característica es que no posee como elemento común un relato unificador de todas las expresiones. Capaz que lo dije mal, o me expresé mal. Los distintos artistas, las distintas acciones artísticas, ¿sí?, no se pueden unificar en un relato coherente. Porque dice, todas esas acciones parecen no tener una dirección clara, parecen no tener un rumbo. Dice, la década de los 70 fue una época en la que debe haber parecido que la historia había perdido su rumbo, porque no parecía haber emergido nada semejante a una dirección discernible. Bien, se los traduzco. Es decir, todas esas actividades no parecían tener una dirección y el panorama daba a entender que no había un rumbo definido. Entonces, ¿qué apareció en esa etapa? Apareció el pop, el neorrealismo francés, el minimalismo, el arte povera, el arte de elementos de desperdicios, la nueva escultura, el arte conceptual. Eso es lo que apareció entonces. En el año 1960. Bien, la segunda característica. Los artistas contemporáneos utilizan el arte moderno, es decir, de la etapa histórica, y premoderno como opciones vivas. Y son capaces de apropiarse del pasado
de un modo utilitario. Porque si algo caracteriza a este periodo poshistórico es que todo está permitido y no hay un relato definido. Tampoco hay, como tercera característica, además de que obviamente no tienen un rumbo, no tienen una finalidad clara, una dirección, tampoco tienen definido cuál debe ser el aspecto de las obras de arte. Las obras de arte pueden tener cualquier aspecto. Podrían ser iguales al arte moderno, pero ya no lo serían porque estarían fuera del contexto del periodo modernista, ¿verdad? Porque harían referencias a lo moderno, o incluso podrían hacer referencias como utilitarias. Claro, exacto. Así, podemos considerar, como ejemplo, las experiencias, podríamos decir, lo experimental de Lars von Trier. Lars von Trier, lo conocen, ¿sí? Es el director danés de Dogville y de Infomanía, de, no sé, de una cantidad de películas, ¿sí? Que tuvo su manifiesto que se llamó Dogma 95, que utiliza elementos experimentales, innovadores en sus películas, ¿sí? Y esos elementos innovadores son referencias directas a las experiencias usadas en las vanguardias. Es decir, unos 70 años antes. Sin embargo, eso no lo inhabilita. Y es uno más en esa diversidad caótica de propuestas que caracterizan lo contemporáneo. Así que, fíjense, puede ser tan contemporáneo, dice, yo sigo el razonamiento de Danto, ¿no? Podría ser tan contemporáneo, tanto Lars von Trier, ¿sí? Con sus propuestas experimentales, en Dogville, por ejemplo, no utiliza un escenario real, ¿no? Dibuja en un estudio las calles, los salones, los dormitorios, las casas. En Manderley tampoco, ¿no? ¿Cómo? Hay una película que se llama Manderley donde tampoco Hay varias. utiliza Sí, un escenario real. sí, hay varias películas. Bien, a pesar de eso, no podríamos decir que un artista no vanguardista, que no realice ningún tipo de experimentación en lo formal o en los contenidos, ¿sí? Pueda dejar de ser considerado contemporáneo. En este caso, toda esa diversidad es parte de ese momento poshistórico. Entonces, la tercera característica que marca Danto acerca de este momento poshistórico, contemporáneo, entre paréntesis, si leen el artículo de la entrevista, él sustituye el concepto poshistórico, que es el que en realidad utiliza en el libro que yo les mostraba, por la idea de lo contemporáneo, ¿sí? Por el concepto de contemporáneo. Ustedes sustituyen poshistórico por contemporáneo y les va a dar más o menos la misma suma.
Lo que dice como tercera característica, entonces, es que el aspecto de las obras de arte puede parecer cualquier cosa. La cuarta y última característica que quiero marcar, de la que habla Danto, ¿sí?, es que en este contexto de la producción de arte, en el periodo después del fin del arte, o del relato del arte, es la filosofía y no lo visual lo que se vuelve relevante para el arte. Esto correspondería un poco a la idea que manejó Alain Badiou acerca de que lo fundamental en este arte contemporáneo es su alcance político, ¿sí?, su alcance en una reflexión que va más allá de la mímesis o no mímesis, ¿sí?, de las referencias a la comparación entre el arte y la realidad, sino a una reflexión más allá, dice Danto, en el ámbito de la filosofía. No es lo visual lo relevante, es la filosofía que contienen como reflexión, como disputa estas producciones artísticas, muy distinto a lo que sucedía en otras épocas. En la etapa, digamos, de la modernidad. En la etapa de la modernidad yo les había indicado como característica el arte era el tema de sí mismo. En la etapa posthistórica es la filosofía la que se transforma en la esencia de la producción artística. ¿Apunta más a la subjetividad o...? Es decir, se puede usar el arte, como ¿se acuerdan del ejemplo que hice con Kamenitzer? ¿Sí? Con aquel retrato de Jane Doe, que era la sumatoria de rostros femeninos que habían sido asesinados por violaciones o femicidios, etc., que no está haciendo una discusión al interior del arte, está haciendo una discusión hacia la política, la sociedad, la filosofía, ¿se entiende? En otro momento se hubiera discutido sobre la herramienta de superponer imágenes, ¿sí? Si era eso artes plásticas o o fotografía, si era eso arte o no era arte. En este momento, ¿sí?, esa discusión es irrelevante frente a los temas que plantea la obra, ¿sí? Raúl, Sí. Realmente estoy pensando todo lo que estás diciendo, que es mucha cosa. Pero Traté de ser lo más lento posible. De alguna forma, pienso que el arte siempre fue de alguna forma el ser humano, los hombres plasmamos cuestiones que hacen a la humanidad de diversas maneras, poniendo el foco en diferentes cosas, ¿no? En la época